Buenos días. Bueno, hace un par de semanas, Moreno estuvo hablando sobre la carta a la iglesia de Gálatas. Entonces estamos comenzando una serie de predicaciones sobre la carta de Gálatas. Entonces, a mí me toca la siguiente parte. Y para los que no estuvisteis aquí hace 2 semanas, la carta, resumiendo mucho, trata sobre una situación que están viviendo la iglesia en la zona de Galacia, en que básicamente Pablo fue ahí y predicó el Evangelio, y después, cuando él se había marchado para seguir evangelizando en la zona, otros judíos que eran cristianos, pero cuando oyeron de que unos gentiles, gente no judío, habían también creído en el mensaje de Cristo, fueron detrás de Pablo, empezaron a decir a estos nuevos cristianos de que para ser un cristiano de verdad, no solo tienes que creer en Cristo, también tienes que ser judío. Entonces, Pablo está escribiendo a la iglesia allí por esta razón, porque no está nada contento con todo lo que les están diciendo esta gente que son judaizantes, esa gente que dicen que son los judíos, pueden ser los verdaderos cristianos. Entonces, aquí en la carta no vemos las cosas típicas de Pablo en muchas de sus cartas de oraciones o alabanzas y diferentes cosas al principio. La verdad es que Pablo no marea la perdiz y entra directamente en el asunto en el versículo 6. Entonces, hoy solo me toca 5 versículos que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, estos son los 5 versículos que tenemos para hoy. Y Pablo empieza diciendo pues, que está maravillado de que tan pronto los cristianos ahí se han alejado del evangelio de la gracia que está en Cristo. No sabemos cuánto tiempo realmente ha pasado. Como dijo Moreno hace un par de semanas, Pablo no puso una fecha en su carta. No sabemos exactamente cuándo fue escrito. Pero según algunos comentarios de lo que he leído, escuchado, dicen que probablemente desde el momento que Pablo predicó el evangelio de ahí hasta que escribió su carta, probablemente ha pasado como 1 o 3 años aproximadamente. Y esa idea de que tan pronto los cristianos ahí se han alejado de la gracia en Cristo me recuerda a una parábola de Cristo. La parábola que muchos conocemos muy bien, la parábola del sembrador. Y me recuerda mucho a un grupo en particular. En Mateo 13, 20 y 21 dice: y el que fue sembrando en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pablo les está diciendo que ellos, los cristianos de ahí, se habían alejado
del que les llamó. Entonces, ¿de quién se habían alejado? Pues Pablo les está diciendo pues, que se han alejado de Dios, se han alejado de la gracia que está en Cristo. Por otro evangelio que no es un evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, cuando los cristianos ahí escucharon por primera vez el evangelio, eran buenas noticias. ¿Por qué? Porque no tenían que seguir y cumplir la ley de Moisés o ser judío y hacer todas esas cosas para ser salvos. Solo tenían que creer en la obra de Cristo en la cruz. Pero claro, estos judíos que habían entrado empezaron a predicar otro evangelio. No era un evangelio porque no eran buenas noticias para los gentiles. Porque ahora sí les está diciendo, no, también tienes que seguir la ley de Cristo, también tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y ya no son buenas noticias para la gente de ahí. Ahora son malas noticias, que tienen que hacer muchas más cosas. Entonces, una pregunta que yo tenía cuando estaba estudiando esto es, ¿cuál fue el mensaje que Pablo les predicó? Nosotros tenemos los 4 evangelios. Hoy en día tenemos los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Y podemos leer todo ahí las buenas noticias en los 4 evangelios. Pero en aquel momento todavía no tenían escrito estos 4 evangelios. Entonces, ¿qué exactamente es lo que Pablo les estaba diciendo? Entonces, si miramos otras cartas de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, nos explica cuál era el mensaje que él estaba predicando a la gente. Entonces, en 1 Corintios 15, 1-8, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el mensaje de Pablo, lo que él estaba predicando, centraba mucho en Cristo, centraba mucho en que Cristo murió por nuestros pecados y que el hecho que Él resucitó confirmó que Él era el Mesías, según las Escrituras. Lo que Pablo va a explicar más tarde en esta carta es que nosotros no podemos ser salvos, no podemos ser justos delante de Dios por las obras de la ley. Al cumplir la ley nadie es salvo, solo por nuestra fe en Cristo. Porque si fuera posible ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, Cristo murió en vano. Para ponerlo en otras palabras, muchas personas hoy en día piensan de que si viven una buena vida, si hacen muchas cosas buenas, si al final de su vida, si el balance de su vida inclina más hacia el lado de las cosas buenas y no tanto las cosas malas, que piensan que, bueno, Dios les va a decir, pues bien hecho, puedes entrar en mi casa. Pero si esto fuese verdad, la muerte de Cristo en la cruz no tiene ningún sentido. Y eso es lo que Pablo centraba, su mensaje centraba en el hecho de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Entonces, una otra pregunta que yo tenía es, como Pablo está hablando aquí de otro evangelio, que no era un evangelio, nosotros hoy en día hay otros evangelios falsos que están por ahí. Existen otros evangelios falsos. Obviamente hay otras religiones, hay otros tipos de fe en otros dioses, en otras cosas, pero existen en la iglesia otros tipos de evangelios, hay evangelios falsos.
Y podremos aquí pasar mucho tiempo mirando muchos ejemplos de cosas que durante los años, históricamente, diferentes grupos que salieron tenían mensajes falsos o equivocados. Pero hoy solo quiero enfocarme en dos grupos, como en dos extremos. El primer ejemplo es parecido a lo que ya hemos visto en la carta de Gálatas, es el legalismo. El mejor ejemplo que tenemos de legalismo lo vemos en el Nuevo Testamento en el grupo de los fariseos. Es el grupo que tenía muy mala fama por su legalismo. Y sabemos que Jesús era muy duro con los fariseos, pero rápidamente pues quiero ver un poco el contexto de los fariseos, de dónde vienen, etc. Cuando Jesús nació, el mundo judío ya era un mundo helenístico. Todo el mundo hablaba griego. Y muchas de las filosofías eran de los griegos. Entonces, primero entraron los griegos y más tarde los romanos. Entonces, como mucha de la sociedad estaba cambiando para los judíos, su cultura, su religión, todas esas cosas, había muchas influencias que estaban entrando. Había diferentes grupos que reaccionaron delante de esa situación. Entonces son los grupos como los fariseos, como los celotes, los esenios y los saduceos. Eran grupos más conservadores que querían conservar su estilo de vida, sus creencias, etc. Y los fariseos en concreto, pues era un grupo muy grande, tenían varios grupos en diferentes locales y en cada grupo tenía su representante. Y su teología estaba basada en todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y tenían una lista, pero también ellos pensaban que era necesario tener una explicación nueva de todo lo que decía el Antiguo Testamento, una explicación actualizada, digamos. Y tenían una lista enorme de normas que ellos decían que para no romper la ley de Dios, tienes que cumplir con todas estas cosas también. Entonces, era básicamente lo que ellos, para proteger, digamos, la ley de Moisés, la ley de Dios, empezaban a poner como vallas alrededor de diferentes leyes y mandamientos de Dios. Entonces, ponían cosas extras. Entonces, hay muchos ejemplos, pero bueno, os doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, los 10 mandamientos, el cuarto el mandamiento es de no trabajar en el sábado, en el día de reposo, de no trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Empezaban a decir, vale, ¿qué significa trabajar? Entonces empezaban a como discutir y hablar y decir, bueno, trabajar puede ser esto o esto. Y empezaban a decir, todas estas cosas pueden ser trabajar en el día de reposo. E incluso, por ejemplo, hay un ejemplo que decía que uno podría escupir sobre una piedra, pero no podría escupir sobre tierra. Porque al escupir sobre tierra, estás removiendo la tierra, haciendo barro, y esto para ellos sería hacer mortero. Eso es trabajar. Y es curioso que creo que fue Rubén que lo mencionó la semana pasada, que en el sábado Cristo sanó un hombre haciendo barro. En Juan 9:13, Juan 9:13 a 16, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. No guardaba las normas de los fariseos. No es que no guardaba el sábado. A mí me parece que Jesús lo hizo a propósito, que para romper las normas de los fariseos. Pero no estaba rompiendo la ley de Dios, simplemente las normas que estos extras que ellos creyeron.
Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? Podemos hacer normas extras, como para proteger la ley o para protegernos, para no caer en pecado, etc. Para poner un ejemplo de mi propia vida. Muchos ya en otros momentos he compartido sobre mi testimonio y cómo luchaba con la pornografía durante muchos años en el pasado. Entonces, hay ciertas cosas que yo sé lo que puedo o no puedo hacer por mis tendencias y por mis tentaciones. Por ejemplo, yo sé que hay ciertos tipos de películas que yo no me permito ver porque tienen diferentes escenas de sexo. No son películas pornográficas, simplemente que son películas que tienen ciertos tipos de escenas. Entonces, por mi propio bien, conociéndome, no me permito ver ese tipo de películas. Entonces, para mí ese no es el legalismo. Pero sería el legalismo si empiezo a decir a todos los demás, tenéis que hacer lo mismo. O que no podéis hacer eso. No sé si me entendéis. Entonces, a veces hay cosas que en algún momento alguien tenía un deseo de vivir una vida santa, justa, quería agradar a Dios, o por diferentes circunstancias, por tentaciones, etc. Dice, pues no voy a hacer tal cosa. No me permito hacer tal cosa. Por ejemplo, si alguno ha tenido dificultad con el alcohol, el alcoholismo, pues a lo mejor esa persona no puede ni beber ninguna gota del alcohol, por ejemplo. Pero es correcto luego decir a todo el mundo que no pueden beber alcohol, por ejemplo. Entonces, a veces hay cosas extras sin darnos cuenta que podemos como añadir a lo que Dios nos manda, a lo que Cristo nos manda, y que no son leyes de Dios, digamos, si son leyes nuestras. Entonces, creo que es importante que miremos las cosas que hacemos y nos preguntamos por qué puedo hacer tal cosa o por qué no puedo hacer tal cosa. Porque a lo mejor hay una norma que nosotros estamos siguiendo que no es un mandato de Dios o un mandato de Cristo, sino es algo que en algún momento histórico alguien tomó la decisión de no hacer algo, por la razón que sea. Y como en mi caso, a lo mejor puede ser una decisión en ese momento que era buena, tenía buenas razones para hacer algo o de no hacer algo, pero otros lo han cogido y lo han transformado en algo más, en una norma extra. Y hay muchos ejemplos de esto, de que conozco iglesias que no está permitido, por ejemplo, jugar a cartas. ¿Por qué? Pues se puede parecer a juegos de apuestas. O iglesias que dicen, conozco iglesias que no está permitido tocar instrumentos en el culto. O están obligados a la gente a vestirse de una forma u otra. Entonces hay muchos ejemplos de esto. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Tal vez en su comienzo, en su inicio, tenía buena razón para hacerlo, pero con los años eso puede convertirse en algo más que no es un mandato del Señor, sino un mandato de los hombres. Eso me recuerda una historia que escuché hace tiempo de una niña, estaba cocinando con su madre. La madre iba a cocinar un pollo, entonces sacó un cuchillo y quitó una de las alas del pollo, metió el pollo en una olla y luego puso el ala por encima del pollo. La niña preguntó a su madre, ¿y por qué haces eso? Y su madre pues dijo, pues es lo que mi madre siempre hacía. Y luego, por curiosidad, llamó a su madre para preguntarle, oye, ¿por qué siempre cuando ibas a cocinar un pollo cortaste solo una de las alas antes de meterlo en la olla? Y su madre le explicó, pues en ese momento tenía una olla muy pequeña y el pollo no cabía. Entonces para meter el pollo tenía que quitar una de las alas. Pero claro, su madre vio esto y pensaba, pues así es como se cocina un pollo. Pero claro, tenía una razón su madre para hacerlo en ese momento, pero más tarde no tenía sentido seguir cortando
una ala del pollo cada vez que iba a cocinar un pollo. También existe otro evangelio falso, que es el otro extremo del legalismo, es el evangelio del libertinaje. No sé si, creo que todos aquí alguna vez habéis recibido un regalo en Navidad, en tu cumpleaños, y has abierto el regalo y has pensado, qué bien, es justo lo que quería, es justo lo que necesitaba, o en otros momentos a lo mejor has abierto el regalo y has pensado, ¿qué voy a hacer con esto? No lo quiero para nada. Pero nosotros hemos recibido, esto es algo que hemos dicho muchas veces, el mejor regalo de todos. Dios dio su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. El mejor regalo que jamás alguien ha dado a otra persona. Cristo ha pagado nuestra deuda y nos ha regalado una vida nueva. Pero hay gente que al recibir ese regalo, al recibir ese don que Dios les ha dado, cogen el regalo y van sin abrir el regalo, sin mirar lo que hay dentro. Van por la vida viviendo su vida exactamente igual como antes, menos que ahora llevan con ellos ese regalo, pero ni siquiera se han abierto el regalo para ver qué es lo que hay dentro de ese regalo. Porque sin saber qué es lo que hay dentro de ahí, va a cambiar su vida. Pablo advirtió a Timoteo de tener cuidado con ese tipo de cristianos. Dijo, también, 2 Timoteo 3:5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin efecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítelos. Entonces, igual que los judaizantes, Pablo dice aquí, a esos, evítelos. Como dije antes, el regalo de Dios es un regalo que transforma tu vida. Es un regalo que Él quiere volver a ayudarnos a volver a su plan inicial. Cuando Él creó a Adán y Eva, esa idea de caminar juntos con Dios, tener una relación estrecha con Dios, una relación íntima con Dios. Pero el problema que yo veo con el evangelio de libertinaje, esa idea de que tú recibes ese regalo y sigues viviendo tu vida igual, es que esa gente no está disfrutando lo mejor del evangelio, no está disfrutando lo mejor que es tener una relación íntima con el Señor, en que Él te transforma desde dentro, que transforma tu corazón. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, también es otra cosa que he compartido muchas veces, pero había crecido en la iglesia. Yo sabía que Jesús era mi Salvador. Cuando era pequeño había orado y aceptado al Señor en mi vida. Pero vino un momento cuando yo tenía 18 años, cuando tenía que hacer otra decisión, tomar otra decisión. No solo de tener Jesús en mi vida como mi Salvador, pero también de tener a Jesús en mi vida como mi Señor. Porque hablamos muchas veces de Jesús, de nuestro Salvador, pero olvidamos de esa parte del Señor. ¿Y qué significa que Jesús es nuestro Señor? Cuando Jesús es nuestro Señor, Él es quien manda en nuestra vida. Él es quien toma las decisiones de nuestras vidas. Y era una cosa importante que yo tenía que aprender en ese momento. Cuando estaba entre dos decisiones, de seguir viviendo mi vida igual y ir
aprender un oficio, trabajar, ganar dinero, etc. En ese momento Jesús me estaba ofreciendo otra oportunidad de salir de mi país, de mi pueblo, de mi familia, e irme a otro país para trabajar con misioneros en otro lugar. Y yo en ese momento tenía mucho miedo, porque nunca tenía ganas de salir de mi país o de mi pueblo. En ese momento sabía que Dios me estaba llamando, me estaba ofreciendo una oportunidad y me estaba diciendo que quiero ser el Señor de tu vida. No solo tu Salvador, pero también quiero ser el Señor de tu vida. Y ya vas a ver cómo voy a cambiar tu vida. Entonces, ahora entramos en la parte en que Pablo empieza a mostrar la seriedad de esa situación, volviendo a la carta de Gálatas. En los versículos 8 y 9 es cuando Pablo muestra de que esa es una situación muy seria. Y dice, más si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra anatema viene de una palabra griego, anathema, que significa cosa consagrada a Dios sin esperanza de ser redimida. Y si es un animal para ser sacrificado, por tanto, persona o cosa condenada a la destrucción. Entonces, en otras palabras, Pablo les está diciendo de que no deben tener nada que ver con estos judíos, que les están predicando otro evangelio. Y luego, el último versículo, que al principio no sabía cómo iba a meterlo aquí, porque en algunas traducciones de la Biblia incluso lo ponen en la siguiente sección. Pero luego, estudiándolo un poco y también escuchando unos comentarios, veía que tiene mucho sentido su lugar aquí con estos versículos, porque realmente es el versículo 10 el que apoya los versículos 8 y 9. Pues en el versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, esa primera palabra, pues, es una palabra muy importante aquí. Pues viene de la palabra griego gar, que es un conector que se usa en el griego para hablar de una cosa, para apoyar una cosa ya mencionado. Que se suele traducir como por qué o debido a qué, etc. Pues sirve para presentar una idea que explica la afirmación antecedente. Son preguntas retóricas que tiene aquí Pablo. Entonces, ¿Pablo está buscando el favor de los hombres o el de Dios? Pues la respuesta es el de Dios. ¿Pablo está tratando de agradar a los hombres? Pues la respuesta es que no. No está tratando de agradar a los hombres. Entonces, de poner todo esto en una afirmación, de cambiar esas preguntas retóricas, sería algo así. Dado que yo, Pablo, soy siervo de Cristo, quiero agradar a Dios sobre todo y no a los hombres. Y lo que creo que Pablo quiere decir aquí es si él es siervo de Cristo, no puede cambiar el evangelio para agradar a los hombres. Pues en hacerlo no sería siervo de Cristo. Y creo que el mensaje para nosotros es lo siguiente. Si nuestra necesidad a agradar a la gente o para evitar conflictos con la gente hace que cambiamos el evangelio de Cristo, Pablo diría que esto es malvado, que esto es equivocado. Que no podemos para agradar a la gente y decir, oh no, el evangelio no dice eso. Oh, no. Pablo dice, no podemos hacer esto, no podemos cambiar el evangelio para agradar a la gente. Hay momentos cuando nuestro mensaje va a chocar con los valores del mundo.
El mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios, nuestro deseo agradar a Dios son cosas que el mundo no puede comprender. Esto es un poco lo que estaba diciendo Moreno hace un par de semanas en nuestro deseo de ser relevante o estar en nuestra identidad como cristianos. Entonces, creo que es importante actualizar, digamos, nuestro lenguaje, porque la verdad es que a veces nosotros como cristianos tenemos un lenguaje un poco raro, que a la gente de fuera les parece un poco raro y no entienden de lo que estamos hablando. Y creo que es importante de seguir buscando nuevas formas para expresar las mismas verdades. Pero también creo que podemos hacer todo lo posible. Podemos ser muy relevantes, podemos tener un lenguaje actualizado, pero si el Espíritu de Dios no está en ello, si el Espíritu de Dios no es quien nos motiva y nos impulsa, si el Espíritu de Dios no toca los corazones de la gente no va a cambiar. Porque es una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y esto me acuerda una historia de cuando estuve en Hong Kong, cuando tenía 19 años, trabajando con unos misioneros ahí. Uno de los misioneros estaba trabajando con taxistas. En Hong Kong hay miles de taxistas y trabajan muchísimo, tienen unos horarios horribles. Y entonces esos taxistas no pueden ir a un culto un domingo por la mañana porque están siempre trabajando. Entonces estos sentían la necesidad de hacer un ministerio para los taxistas. Entonces hicieron su culto a veces a las 11 de la noche, o horarios un poco raros, para que esos taxistas podrían venir al culto. Y los taxistas eran muy conocidos por usar muchas palabrotas, también de estar enganchados con los juegos de apuestas, y luego meterse en líos con las mafias que les prestaban dinero. Luego cuando no podían devolver el préstamo, pues les mandaban gente para machacarles. Y luego también tenían mala fama, y siempre suelen acudir a lo que se llamaban salones de masajes, que no eran era una fachada para otro tipo de negocio. Y un día el misionero con quien estaba trabajando, pues contaba que un día vino uno de estos taxistas que era un recién convertido. Y vino al culto y dijo al misionero, ¿sabes qué? A Jesús no le gustan las salas de masaje. Y el misionero como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Y con una cara muy seria le dijo, a Jesús no le gustan las salas de masajes. Y de repente es cuando el misionero se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. El mismo Espíritu Santo dentro de él estaba convirtiendo y diciendo, a este lugar no debes ir. Entonces, el mismo Espíritu Santo les estaba guiando, diciendo que nadie tenía que decirle nada. Nadie tenía que decirle una lista de normas que tenía que seguir. El mismo Espíritu Santo dentro de él le estaba cambiando por dentro. Y esta es parte de las buenas noticias. Esa es parte de cuando abrimos ese regalo y vemos lo que hay dentro de ese regalo, es lo que descubrimos. Que Jesús murió por nuestros pecados y tenemos esperanza para vivir para siempre con nuestro Padre, para volver a esa relación íntima con nuestro Padre. Pero la vida eterna no empieza cuando pasemos de este mundo a otro. La vida eterna empieza ahora. Ahora es cuando podemos empezar a disfrutar esa nueva vida, ese cambio interno dentro de nosotros. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús está en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte está dentro de nosotros. Esas son las buenas noticias. Es una transformación desde dentro hacia afuera. No es intentando cambiar nuestras vidas por nuestras buenas obras,
que es lo que quiere hacer el legalismo, sino es una transformación que empieza cuando nosotros creemos en Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos y ya empezamos a vivir de otra manera. Para terminar, hay una tensión aquí. No sé si la habéis visto. Por un lado tenemos el legalismo que dice que por tus buenas obras puedes ser justificado. Y por el otro lado está el libertinaje que dice que solo tienes que aceptar el don de Jesús y puedes seguir viviendo tu vida igual. En fe creemos que Jesús pagó nuestra deuda y nos ofrece una vida nueva. Al recibir su Espíritu en nuestras vidas hay un cambio en nuestros deseos, en nuestra manera de vivir, en nuestra relación con Dios y con nuestra relación con los demás. En Tito 2, versículo 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, es la gracia de Cristo, no las buenas obras, que nos salva. Y es la gracia que nos enseña cómo debemos vivir. Es el don del Espíritu en nosotros que transforma nuestras vidas. Es la gracia que produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ese fruto que vamos a ver más tarde en esta carta. Oremos. Señor, te doy gracias por estas buenas noticias, Señor. Te doy gracias por ese don, ese regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Cristo, porque tú pagaste nuestra deuda. Diste tu vida por nosotros y nosotros ahora podemos disfrutar de una vida nueva, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Y, Señor, pido que por cada uno de nosotros aquí hoy, que tu Espíritu Santo sigue santificándonos, Señor, que sigue haciéndonos cada vez más como Cristo, transformando nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestra relación contigo, Señor, nuestra relación con los demás, Señor, que nuestras vidas sean vidas transformadas, Señor, vidas llenas de fruto de tu Espíritu, Señor, de tu amor, de tu gozo, de todo, Señor, para que nuestras vidas puedan reflejar tu gloria, Señor, a este mundo, Señor. Te necesitamos, Señor. En tu nombre, amén. Gracias.